Muy buenas tardes, mamitas hermosas. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en SOS Mamás Orando. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más exclusivamente para las mamitas. Esas mamás que quieren ser mamás guerreras, mamás que quieren luchar por sus hijos, orar por sus hijos, entrar en una oración por ellos. Hemos visto tantos milagros en los hijos cuando una mamá se pone de rodillas, cuando una mamá ora por sus hijos. De verdad es de gran bendición que una mamá ore por sus hijos. No hay nada más importante que una mamá esté siempre en oración por sus hijos. Hoy vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales. ¿Qué hay acerca de las maldiciones generacionales? La palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 5 nos dice: no te inclinarás a ella, ni las buscarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos cómo Dios nos manifiesta que a través de la idolatría, si tú te inclinabas ante esos dioses, Él es un Dios fuerte y celoso, y iba a visitar a los hijos. La maldad, en ese sentido de la idolatría, iba a acarrear consecuencias en sus hijos, de estas personas, ¿no? Del pueblo de Israel, que era un pueblo que le gustaba la idolatría. Actualmente nosotros nos preguntamos si esto puede afectar a nuestros hijos. Es un tema bien controversial hasta cierto punto, porque mucha gente dice, bueno, pero es que cuando tú aceptas a Jesús, todo queda saldado, ¿no? Sí, efectivamente, Dios siempre dice la palabra de Dios que todos tus pecados son echados al mar y que Él ya no se acuerda jamás de ellos. Pero algo bien cierto es que viene a afectar hasta cierto punto nuestra vida que llevamos, trae una consecuencia, y siempre debemos de aceptar las consecuencias que Dios nos manda. En este caso, bueno, yo platicaba con algunas de las mamás acerca de las maldiciones generacionales, cómo pueden afectar a nuestros hijos, el que seamos alcohólicos, el que seamos quizás drogadictos, el que tengamos cadenas de amargura, cadenas de depresión, no sé, infinidad de cosas que se pueden presentar a través de las cadenas generacionales. En algún momento alguna hermana me llegó a comentar que yo rompiera esas cadenas como mamá. Uno no entiende, a veces uno dice, no, pero no, ¿cómo? O sea, uno no sabe que esas cadenas pueden afectar con los años a tus hijos. Me gustó mucho una predicación de un pastor donde él decía que hablaba acerca de las cadenas generacionales, y él decía que Dios es siempre amoroso, y él siempre te va a mandar a alguien, siempre va a mandar un ángel para que te hable de la palabra de Dios y tú puedas romper esas cadenas generacionales y puedas, obviamente, poder desatar a tus hijos sobre esas maldiciones. Por ejemplo, el alcoholismo, la fornicación, la drogadicción, cadenas de cárcel. Estaba yo leyendo acerca de un estudio que se hizo en una cárcel en Estados Unidos, de unas personas que fueron y preguntaron a estas personas que estaban en la cárcel que si sus generaciones habían estado en algún momento en la cárcel, abuelos, padres, y la mayoría, casi el 80%, mencionó que sí, que algún familiar, papá, abuelo, había estado en la cárcel. Entonces llamaba la atención el hecho de que estas personas hicieron que estas personas que estaban en la cárcel rompieran esas cadenas generacionales a través de la oración, a través de la palabra de Dios, y que tú ya no siguieras arrastrando con esas cadenas en tus generaciones, ¿no? Entonces
yo les platico muchas veces a las mamitas que oren por sus hijos. A veces son pequeños sus hijos y no toman en cuenta lo importante que es la oración, lo importante que es que tú quebrantes esas cadenas en tus hijos. Si quizás tu esposo, mamita bella, tiene problemas con las drogas, con el alcohol, con la fornicación, con el adulterio, es probable que tus hijos tengan este mismo problema el día de mañana, pero tú, mamita, tú que conoces a Dios, puedes romper esas cadenas en tus hijos a través de la oración y pedir perdón a Dios y romper todas esas cadenas generacionales del pasado y siempre declarar en tus hijos que son benditos, que hay bendición en tus hijos. Recuerda, mamita bella, que en la boca tenemos poder, en la boca nosotros podemos maldecir, podemos bendecir, y qué tan importante es que como mamás bendigamos siempre a nuestros hijos, y siempre, a veces perdón, mil disculpas, a veces como mamás pensamos que solamente el orar por nuestros hijos, hacer una breve oración, es simplemente acercarnos a la presencia de Dios y decir: Señor, cuida a mis hijos, que les vaya bien en la escuela y todo. Pero hay que rascar más allá. Si quizás mi esposo tiene problemas con el alcohol, es orar y decir: Señor, que estas cadenas de alcoholismo sean rotas en la vida de mi hijo y que las generaciones de mis hijos no tengan ese problema con el alcoholismo. Y si en algún momento ha habido problemas de violaciones, por ejemplo, también esto es una cadena, que se viene arrastrando a través del tiempo. Entonces nosotros tenemos que romper con todas esas cadenas. Qué tan importante es que como mamás nos pongamos en la brecha y romper siempre esas cadenas. Dios siempre tiene un propósito, siempre, toda la vida va a tener un propósito. A veces confundimos las cosas. Hay veces que Dios utiliza ciertas cosas para podernos acercar a Él. Hay veces que Dios nos ama tanto de una manera que a veces nosotros decimos: ¿hasta cuándo va a terminar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir con mis hijos? ¿Hasta cuándo? Pero Dios dice: un momento más, espera, porque si yo te doy tu milagro ahorita, tú te vas y ya no vas a estar aquí conmigo. Entonces Dios siempre tiene un propósito y a veces hay que entenderlo, a veces hay que entender cuál es el propósito de nuestros hijos y qué es lo que nuestros hijos necesitan que nosotros oremos por ellos. Pero eso depende de ti como mamá, que tú observes qué es lo que, en qué área tus hijos necesitan la oración. Vamos a nuestro primer bloque musical, mamitas bellas, y regresamos con más de nuestro programa SOS Mamás Orando, solo aquí en Contracorriente.